Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código, Nodos y VFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de Unreal Engine 5 con C++, en este caso Unreal Engine 5.4. Año nuevo, versión nueva. Vamos a probar lo nuevo que trae Unreal Engine 5.4. Una cosa importante es que esta no es la última versión que tenemos en el mercado de Unreal Engine 5. Actualmente tenemos, por lo menos a día de hoy, 12 de enero, tenemos la versión 5.5, pero en este caso a mí no me gusta testear las últimas versiones porque por lo general siempre traen problemas. Entonces decidí testear una versión anterior. Aunque la recomendación real que se suele dar es que si tú vas a actualizar tu versión del motor, lo hagas a la versión, en este caso como la última que existe, la 5.5, pues actualices a dos versiones anteriores, en este caso a la 5.3, porque aún la 5.4 puede tener problemas de bugs o compatibilidades o cosas así por el estilo. Y de hecho, esta versión 5.4 en términos de programación me está pareciendo malísima, porque como podemos ver me tiene marcado todo en rojo porque de paso me hizo instalar algunas cosas y no estoy seguro si todo eso se haya instalado bien o esta versión de Visual Studio pues no me lo reconoce, no lo sé. Entonces los típicos problemas que tenemos con Visual Studio y Unreal Engine. Entonces con 5.4 está peor todavía. Pero bien, penas hacia un lado, ya que el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema bastante interesante, ya que va ligado con la programación orientada a objetos. Y es que en este pequeño video vamos a crear un sistema de inventario muy sencillo, va a ser muy sencillo, pero vamos a almacenar objetos sin usar herencia, ya que la forma común de desarrollar sistemas de inventario, por lo menos aquí en Unreal Engine, es utilizando el sistema de herencia. Por ejemplo, los dos ítems que yo tengo aquí declarado, estos derivarían de una clase abstracta y yo almacenaría, o sea, yo cuando cree objetos y los pretenda almacenar dentro de ese inventario, yo los voy a almacenar a partir de su dirección de memoria, o sea, usando un puntero hacia la clase base, hacia la clase abstracta, y así los almaceno dentro del sistema de inventario. Esa es la forma común de hacerlo. Pero en este caso no lo voy a hacer de esta forma, voy a hacerlo sin usar herencia. Por el motivo, y sí me ha pasado, que hay ocasiones en las que quiero almacenar X o Y objeto dentro de un sistema de inventario y no lo puedo hacer porque el objeto, o sea, la clase que yo utilizo para crear un objeto específico no deriva de esa abstracción y no puedo hacer que esa clase derive de la abstracción, por lo menos no lo puedo hacer de forma sencilla. Entonces, toca buscar trucos para hacer que derive de forma muy indirecta de la abstracción que yo tengo. Entonces, como digo, han habido ocasiones en las que quiero almacenar objetos que no derivan de esa abstracción. Entonces, dependiendo también de la librería que estemos usando, porque hay librerías que te permiten modificar el código, pero es bajo tu propio riesgo. O sea, tú puedes modificar, pero si ya el proyecto dejó de funcionar por A o B circunstancia, o te comienzas a llenar de puro comportamiento no definido, pues ya la cagaste tú porque modificaste el código. Yo te permito la modificación, pero pues a tu propio riesgo. Pero hay otras librerías que no se permite la modificación por el hecho de que modificas algo, dañas todo o puedes llegar a dañar todo. Entonces, depende mucho con lo que trabajemos. Entonces, como digo, me he encontrado con esos casos, así que he tenido que buscar otros mecanismos para poder, en este caso, pues añadir esos elementos. Y de hecho, la comunidad de C++, de desarrolladores de C++, han ido encontrando soluciones para enfrentar ese tipo de inconvenientes. Si bien es cierto, incluso esas alternativas que se han ido encontrando han mejorado mucho el rendimiento, pero añaden una capa de complejidad muy grande. Entonces eso es importante. De hecho, este video va a ser bastante complejo, eso sí lo adelanto de una vez. Así que si hay cosas que no llegasen a entender, pueden volver a ver el video la cantidad de veces que sea, ya que voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible. Entonces, vamos a ir viendo cómo podemos crear este sistema de inventario. Entonces, antes de empezar en este caso, pues a revisar bueno, en la implementación del código que vamos a necesitar para este sistema de inventario, quiero explicar en este caso, pues los dos ítems que tenemos aquí, que de hecho son dos estructuras que están reflejadas en este caso el motor. Las estoy reflejando el motor para poder testear de mejor forma, para que el testeo sea mucho más sencillo. Es por ese motivo que las estoy reflejando, en el cual pues estas estructuras solamente contienen un atributo cada uno. En el caso de un arma, pues el nombre, y en el caso del kit de primeros auxilios, pues cuánta salud va a recuperar. De hecho, aquí puedo ponerle un valor por defecto, no sé, de 25 puntos de salud, es lo que siempre puede recuperar este kit de primeros auxilios.
Perfecto, entonces como digo, son dos estructuras reflejadas. Cada uno de esos atributos están reflejados con la macro UProperty. En este caso lo estoy decorando con UProperty. Y cada uno, pues al ser clases independientes que no derivan de nada, no tienen por qué usar la misma interfaz. En este caso no tienen por qué usar la misma función. En el caso de un arma, pues tiene mucho más sentido que se lo equipe en lugar de que se lo use. Y en el caso pues, de un kit de primeros auxilios tiene más sentido que se lo use. Entonces cada uno tiene su propia función. Como digo, al no derivar de ninguna clase no tienen por qué usar las mismas firmas de funciones. Las mismas funciones y las mismas firmas. No tienen por qué hacerlo porque son clases independientes. Perfecto. Una cosa importante con el tema de las UStruct en Unreal es que estas solamente pueden contener datos. De hecho, Unreal las estructuras las usa solamente como contenedores de datos. No pueden tener funciones. Pero aquí tengo declarada una función. Pues bien, mientras yo no refleje esta función, no hay problema. Pero si yo llegase a reflejar esta función, al momento de compilar me va a decir que eso no es posible, que quite la función o le quite el decorado, en este caso. Entonces, eso es importante. Una UStruct no puede tener funciones reflejadas en este caso. En este caso, como estas funciones no están reflejadas, las puedo mantener ahí tranquilamente. Perfecto, entonces esto es por los dos ítems que vamos a necesitar para este sistema de inventario bastante sencillo. Ahora, vamos a revisar en este caso un actor, también una clase bastante sencilla, la cual pues también es una clase reflejada y tiene tres funciones en este caso. Dos que me permiten añadir, una me permite añadir armas y la otra me va a permitir añadir el kit de primeros auxilios dentro del sistema de inventario. También son funciones reflejadas, en este caso para ayudarme a generar un test rápido, algo bastante rápido para este video. Y otra función que me va a permitir en este caso pues usar todos los ítems que estén contenidos dentro de mi sistema de inventario. Como digo, son tres funciones sencillas, las cuales pues no tienen definición en este caso, están con definición vacía. Perfecto, una cosa con esto, si nos damos cuenta en las funciones que me permiten añadir objetos a mi inventario, yo las estoy recibiendo en este caso como referencia. Para que el motor las identifique como referencias y no como objetos que tiene que copiar, tenemos que decorarlas con la macro uparam pasándole ref como argumento a esa macro. Con esto le estamos diciendo al motor, mira, esto es una referencia, por lo tanto considérame que el objeto se tiene que pasar como referencia a nivel de blueprint y no como una copia de ese objeto. Entonces eso estoy haciendo para las dos funciones que me permiten en este caso añadir esos elementos. Perfecto, entonces es un código muy sencillo. Ahora vamos a ir viendo cómo ahora podemos crear nuestro sistema de inventario. Entonces vamos a añadir los elementos. Entonces vamos a... Uy, ahí. De hecho, Copilot me está sugiriendo crear dos arrays. La verdad, no me parece mala la sugerencia, porque como en este pequeño juego, en este ejemplo que estamos creando, solamente existen dos ítems, pues podría gestionarlo de esa forma tranquilamente. Si esto no me causa demasiado inconveniente, puedo hacerlo así, tranquilamente, no hay problema. Pero yo supongo que en mi sistema de inventario o diferentes inventarios que ustedes vayan a tener, probablemente pues no solamente van a tener dos objetos o van a almacenar dos tipos de objetos, van a llegar a almacenar más. Por ejemplo, si esto fuera un shooter, pues yo voy a poder almacenar pues diferentes armas, voy a poder almacenar diferente munición, llaves, no lo sé, muchas cosas podría llegar a almacenar dentro de ese sistema de inventario. Por lo tanto, tener que crear un array por cada elemento que se va a almacenar como que no tiene demasiado sentido y no es demasiado eficiente porque de paso eso es muy propenso a errores porque tengo que gestionar muchos arrays. Entonces, si solamente tuviese dos elementos, perfecto, esto puede ir bien, pero supongo que mi inventario va a tener muchos más. Por lo tanto, tendría que gestionar todo eso a partir de un array y gestionarlo de forma hasta cierto punto más eficiente. Le voy a aceptar la recomendación, pero solamente para borrar el segundo. Y entonces aquí yo tendría que crear, y esto lo voy a llamar items. Perfecto, y lo voy a inicializar por defecto. Entonces yo tendría que gestionar todo a partir de un solo array. Perfecto, pero ahora, ¿cómo hago para almacenar estos elementos? Ahora, una cuestión importante, ¿por qué se lo hace con punteros hacia la clase base? El compilador tiene que saber cuánto espacio se va a necesitar, o sea, cada uno de esos elementos, cuánto espacio en memoria necesita. Se lo hace con punteros hacia la clase base porque los punteros, por lo menos en una máquina como la que yo tengo, que es de 64 bits, un puntero siempre va a ocupar como mínimo 8 bytes de memoria. Entonces, el compilador lo que hace es separar dos bloques, si este array fuera de dos elementos, dos bloques
de 8 bytes. Como un puntero entra en ese bloque de 8 bytes, pues lo puede copiar tranquilamente la información a ese array. Es por ese motivo que los sistemas de inventario se hacen con punteros hacia las clases bases, porque los punteros, todos los punteros tienen el mismo tamaño en memoria dependiendo de la arquitectura de su máquina. En cambio, el sistema de inventario, perdón, los diferentes ítems que puedan tener dentro de mi inventario, todos estos ítems pueden llegar a tener todos un tamaño diferente. Por ejemplo, este tiene un tamaño, bueno, un F9, si no me lo recuerdo, tiene un tamaño de 12 bytes, si no me lo recuerdo, mientras que un IN32 apenas son 4 bytes de memoria. Entonces, un objeto resultante de esta clase va a pesar 12 bytes o va a tener un tamaño de 12 bytes en memoria, mientras que este va a tener un tamaño de 4. Entonces, ambos objetos tienen diferentes tamaños. Al tener diferentes tamaños, eso puede generarme muchos problemas. Y es por ese motivo que siempre se pretende, o lo más óptimo es que siempre se reserven tamaños específicos. O sea, todos los tamaños tienen que ser iguales y preferentemente de potencias de 2. Entonces, al tener tamaños diferentes, esto me puede originar varios inconvenientes. Entonces, porque cada uno de los ítems que se pueden almacenar, pues lo más normal es que todos tengan un tamaño diferente en memoria. Y es por ese motivo que se prefiere usar punteros. Entonces, al conocer ese detalle, yo tendría que buscar una forma de que todos los ítems tengan el mismo tamaño. Una alternativa son los punteros. Pero en este caso eso quiere decir que el objeto se tiene que crear en otra parte de la memoria y yo apuntar o referenciar ese objeto que está en otra parte de la memoria, la cual pues yo no tengo control sobre esta y puede pasar lo que sea con esos datos si yo no tengo el control de eso y dependo de lo que haga el motor. No puedo estar 100% seguro de lo que el motor haga. Entonces, eso es algo que prefiero gestionarlo yo. Si bien es cierto, hoy en día la mayoría de motores gestionan todo eso de forma bastante eficiente, pero no puedo estar 100% seguro. Así que lo mejor es gestionarlo por mi cuenta. Entonces, ese también es uno de los motivos por el cual a mí no me gusta usar punteros para este tipo de cosas. Entonces, yo voy a necesitar crear algo que me permita tener, en este caso, que todos esos elementos tengan el mismo tamaño y yo pueda meter elementos, en este caso mis diferentes ítems, dentro de ese bloque de memoria que todos tienen el mismo tamaño. Pues bien, una de las formas de poder hacer esta, y es una de las formas modernas que se lo hacen hoy en día, es a través de lo que en C++ se conoce, y lo tenemos desde C++ 17, como los variant. No sé si eso significa variante, no sé si la traducción literal sea esa, pero bien, son los variants. Los variants es lo que se conoce como una unión más sofisticada. De hecho, en C y C++, aparte de las estructuras y las clases, tenemos otro, bueno, y también aparte de los subnumeradores, tenemos otra palabra reservada que nos permite generar tipos, que son los conocidos como uniones. De hecho, aquí podemos declarar una unión, que la puedo llamar, por ejemplo, algo. Por ejemplo, y que tiene estos datos, por poner un ejemplo. Y aparte tiene un fname. N, por ejemplo, me da igual. Una unión es algo muy similar a un struct y una class. La diferencia principal entre unión con struct o class es que un objeto que se cree a partir de una estructura o de una clase, el tamaño que ese objeto va a necesitar en memoria es la suma de cada uno de sus elementos, o sea, la suma de cada uno de sus atributos. Por ejemplo, un fname tiene un tamaño mínimo de 12 bytes, me parece. Entonces este objeto va a tener 12 bytes, pero si por A o B circunstancia este objeto necesitara más elementos, como por ejemplo cuánto daño hace y el rango, por ejemplo, que este puede llegar a tener, el objeto resultante de este objeto el tamaño resultante va a ser la suma de cada uno de sus atributos. 12 bytes más 4, en este caso pues serían 16, más otros 4 sería 20. O sea, el tamaño total de un objeto de este tipo van a ser 20 bytes, porque es la sumatoria de cada uno de sus elementos. En una unión no pasa eso, y el tamaño de una unión de un objeto
resultante de esta unión llamado algo va a ser el objeto más grande o el atributo más grande que este tenga, que en este caso sería fname, que tiene un tamaño mínimo de 12 bytes. O sea, los objetos resultantes de esta unión van a tener o van a ocupar siempre 12 bytes, lo cual puede en algunos casos ser más eficientes que tener esto de aquí. Pero algo que es muy importante, solamente pueden estar activos uno de estos atributos a la vez. O sea, solamente va a estar activo o el nombre, o el daño, o el rango, pero no van a estar activos los tres, solamente uno de esos a la vez. Esa es la principal diferencia de una unión. O sea, un objeto resultante va a pesar siempre 12 bytes, pero puede darse el caso que vaya a usar 12 bytes para gestionar un entero, cuando un entero normalmente se lo gestiona siempre a partir de 4 bytes. Entonces, dependiendo de la circunstancia y los tipos de atributos que yo tenga aquí adentro, puede ser más eficiente o menos eficiente. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, siempre va a usar el objeto más grande para almacenar, en este caso para el espacio resultante para la creación de un objeto de este tipo, pero solamente puede estar uno de estos activos a la vez. Eso es con el tema de las uniones. Un variant, como lo dije hace un momento, es una unión, pero es una unión más sofisticada, ya que tengo la seguridad de tipos de hecho los union lo tenemos a partir de C, mientras que, bueno, variant lo tenemos a partir de C++ 17 en este caso, el cual ya trae toda la seguridad de tipos que nos da ya el lenguaje de programación de C++. Entonces es una unión más segura, entre comillas, es una unión más segura, y funciona, como digo, como en este caso como una unión. En este caso, el tamaño del objeto resultante de un variant va a ser su objeto más grande, o sea, el tipo más grande, más otras cosas adicionales que el variant necesita para poder, en este caso, pues funcionar. Eso es con el tema de los variants. Entonces, como digo, el tamaño va a ser su objeto más grande más otras cosas adicionales. Y en este caso, pues va a estar activo siempre uno de estos elementos a la vez. Y ahí es donde está el truco. Yo puedo tener un sistema de inventario que almacene objetos que pueden ser en este caso, o un arma o un spray de primeros auxilios. Si yo tengo más elementos, o puede ser o una munición o una llave, ya que como en las uniones y en los variants solamente puede estar un atributo activo a la vez, en el primer espacio voy a tener activo o una arma o un kit de primeros auxilios o una llave o una munición. En el segundo elemento voy a tener lo mismo, o activo o una arma o una munición o una llave o un kit de primeros auxilios, y así hasta la cantidad de elementos que vayamos a tener dentro de nuestro sistema de inventario. Ese es el truco con los variants y es por ese motivo que son bastante útiles. Igual esto también lo podríamos llegar a hacer con una unión tranquilamente, pero hoy en día se prefiere más el uso de variant sobre union. Entonces aquí yo le tengo que decir que este array se tiene que especializar sobre un variant que puede contener esos elementos. Entonces aquí yo le tengo que decir tvariant, que es el nombre en este caso de la plantilla de clase que Unreal nos facilita. Podemos usar también el del estándar de C++, aunque en este caso, como estamos dentro de Unreal, preferiblemente utilicemos la implementación de Unreal. Un variant es una plantilla variádica, y eso quiere decir que aquí entre paréntesis angulares yo tengo que decir todos los tipos sobre los cuales mi variant en este caso, pues va a especializarse, que en este caso originalmente sería fweapon y first aid kit. Entonces, ay caramba, esto es mi variant. Entonces es una plantilla de clase variádica al cual tengo que decirle sobre qué tipos o cuáles son los objetos que yo puedo llegar a almacenar dentro de ese variant. Perfecto. Ahora, una cuestión importante sobre el tvariant, en este caso comparándola con la versión del estándar, es que todos los elementos dentro del tvariant tienen que ser únicos. Eso quiere decir que yo no puedo tener fweapon, first aid kit y acá si me da la gana tener otra vez fweapon. En el variant de Unreal esto no está permitido y esto nos va a lanzar un error al momento de compilar, porque nos va a decir que todos los tipos tienen que ser únicos. Ahora, una cuestión importante con los variant es que el primer elemento o el primer tipo sobre el cual este tvariant se va a especializar
tiene que ser construible por defecto. Eso quiere decir que tiene que tener un constructor por defecto. En el caso de los tipos que nosotros tenemos aquí, los dos sí se pueden construir por defecto, así que mayor inconveniente no tenemos. En el caso estos elementos no se puedan construir por defecto, se recomienda usar otro objeto. Uno que, si no mal lo recuerdo, se llamaba fNT-Object o alguna cosa así. De todas formas, podemos verlo aquí dentro de la documentación de Tiberian. En la parte de acá del constructor por defecto, aquí tenemos un hacer, que lo primero que va a preguntar es que si el primer elemento es construible, en este caso. Dice que en el caso, bueno, aquí nos dice que el primer tipo en el parámetro pack debe ser construible por defecto. En el caso no tengamos un objeto o un tipo que pueda ser construible por defecto, nos sugiere usar fNT-Variant-State. En este caso, como primer parámetro para poder cumplir con esa condición en el variant. En el variant del estándar también sucede lo mismo. Todo el primer elemento tiene que ser construible por defecto. Eso es importante. Entonces, ya con esto tenemos un array que pueda contener en su primer espacio algo que sea o una arma o que sea un kit de primeros auxilios. Perfecto, entonces nosotros ya con esto construimos nuestro array. Ahora, vamos a trabajar ya en las funciones que nos permiten, en este caso, pues ya ir añadiendo los diferentes elementos para nuestro juego. ¿Cómo podemos hacer para construir ahora el ítem dentro de nuestro array? Pues bien, podemos hacer uso de la función add que posee en este caso TArray. Entonces, items, y puedo aceptar la recomendación de Copilot en este caso. Vamos a ver el por qué. Para eso vamos a entrar a la definición de la función inPlace que pertenece, bueno, de la plantilla de función inPlace que pertenece a la plantilla de clase TArray, el cual tiene una parte de documentación que pueden leerla, les recomiendo mucho que la lean porque aquí te va a indicar pues cómo se puede usar de forma más correcta esta función o qué problemas puede existir. En este caso, la parte que ahorita nos interesa es esta parte que tenemos aquí. Esto en C++ es lo que se conoce como placement new. Es una sobrecarga o es una de las tantas sobrecargas que posee el operador new de C++, en el cual entre paréntesis a la hora de llamar new, yo lo que le voy a indicar, mira, en este espacio de memoria que yo ya tengo reservado, me vas a construir ese elemento, ese objeto. Eso es lo que hace placement new. Entonces, en lugar de construirlo en cualquier parte, lo vas a construir en el espacio que yo te diga dentro de los paréntesis. Aquí yo le tengo que pasar es la dirección de memoria. En este caso, él obtiene la dirección de memoria a partir de getData y le suma el índice, que en este caso va a ser 0 porque es el primer elemento de nuestro array. Entonces, en ese espacio de memoria me vas a construir ese elemento, element type. Element type se refiere en este caso sobre la especialización que está teniendo array, en este caso un T-Variant. Entonces, lo que va a poner aquí es un T-Variant especializado en Weapon y en First Aid Kit y vas a invocar el constructor de ese variant y vas a, en este caso, pasar los parámetros que ese constructor va a necesitar. En pocas palabras, aquí lo que va es construir ese elemento en el espacio de memoria que el motor le está indicando en este momento. Eso es lo que hace la función inPlace. Nos ayuda en este caso pues a construir ese elemento. Esta es una de las formas en la cual lo podemos hacer. Otra de las formas en la cual también lo podríamos hacer es ayudándonos en este caso de la función add. En la función add, que también posee, bueno, en este caso posee dos sobrecargas, en este caso en la cual le puedo pasar un objeto temporal o pasarle un objeto existente, yo tengo que poder pasarle un variant. Yo no puedo pasarle directamente weapon. Pues esta función add, si no me lo recuerdo, no es una plantilla de función. Esto igual lo puedo revisar porque si no, no me recuerdo que sea una plantilla de función. Déjame ver aquí en inPlace. No sé si por acá puede acceder a add. Sí, bueno, no es una plantilla de función, es una función normalita y aquí está la otra especialización para la función add. Entonces aquí me está indicando que él no puede construir directamente este objeto, el weapon, sobre, en este caso, ¿dónde está? Sobre un variant, porque lo que él tiene almacenado no es un weapon, es un variant. Si bien es cierto, el variant está especializado sobre un arma y sobre un kit de primeros auxilios, pero él no puede hacer esa construcción.
¿Por qué no puede hacer esa construcción? Pues vamos revisando el constructor de tvariant, en el cual aquí tenemos el constructor por defecto y aquí tenemos la otra sobrecarga del constructor. El constructor es explícito. Al ser un constructor explícito, él no puede construir este tvariant de forma implícita. Eso quiere decir que si yo le paso weapon, como el tvariant se puede o está especializado sobre cada uno de esos tipos, él en teoría, si el constructor no fuera explícito, él podría construir un tvariant a partir de un fweapon, lo cual en ciertas circunstancias puede ser útil, pero en otras puede ser confusa y puede llevarnos a muchos problemas. Entonces, para yo poder construir ese elemento, tengo que forzosamente pasarle un tvariant. Entonces, si yo quisiera construirlo utilizando la función add, aquí tengo que pasarle un tvariant. Pero recordemos que tvariant es una plantilla de función, por lo tanto tiene que estar con sus respectivas especializaciones. Perfecto. Entonces, ahí yo le estaría pasando un tvariant, pero aquí estamos viendo que me está marcando un error. Ahora me está diciendo que no existe una instancia del constructor de tvariant especializado con estas cosas, que tvariant, o sea, con t es igual a fweapon y ts es igual a first aid kit. En este caso, que concuerden con la lista de argumentos que es un fweapon. ¿Esto qué me quiere decir? Pues que no estoy usando el constructor de forma correcta, porque el constructor de tvariant necesita que forzosamente su primer parámetro sea un tinPlaceType. En este caso los está recibiendo un temporal y no está dándole nombre a ese objeto temporal. Esto se suele conocer en C++ como un tag dispatch. Eso quiere decir que el compilador, para poder usar esta versión, yo tengo que poder proveerle ese tag para asegurarme de que está usando esta versión de aquí. Entonces, para yo poder usar este constructor, tendría que, en este caso, pasarle forzosamente ese primer parámetro. Y esto, como es una plantilla de función, ese tinPlaceType, yo tengo que indicarle sobre qué se tiene que especializar. Y sobre lo que se tiene que especializar es fweapon. Le paso un objeto temporal y en este caso ya puede usar el constructor de tvariant, porque ya le estoy pasando el tipo para que utilice el tag, que en este caso es lo que me está pidiendo aquí, y el resto de los argumentos que necesita para construir ese objeto en sí. Que de hecho creo que no sé si lo utiliza aquí dentro, debería usarlo, aquí lo está usando, es lo que va a construir y luego va a pasar el resto de argumentos. Perfecto, esto sería otra forma de poder construir mi elemento, en este caso para mi array. Y otra forma que podríamos hacerlo, en este caso, también podríamos usarlo de esta forma. Yo que sé, creo un temporal de esto de aquí. Esto lo voy a llamar item, por ejemplo. Punto y coma al final. Perfecto, y hago items.add item. Esta también sería otra forma. Solamente que aquí yo le estoy pasando un objeto temporal, por lo tanto va a aplicar move semantic. Y acá yo le estoy pasando un objeto existente, lo cual va a aplicar semántica de copias. En pocas palabras, va a ser una copia de este elemento. Otra forma en cómo también lo podríamos hacer es, por ejemplo, usando este objeto existente, que podríamos inicializarlo por defecto. Sabes que déjame crear otro, pero en este caso por defecto, que va a ser default item. Lo inicializo por defecto, lo cual recordemos que el primer elemento es un fweapon, por lo tanto va a crearse como un fweapon. Y en este caso añadirlo. Pero suponiendo que se inicializó por A o B circunstancia como un first aid kit, pero yo quiero guardar aquí un weapon, podríamos usar, no, es default item. Punto inPlace, la función inPlace, que en este caso tiene tvariant, en el cual nosotros vamos a crear dentro de este tvariant el objeto que queremos, que esto es una plantilla de función, por lo tanto tenemos que decirle, y tenemos que pasarle, en este caso, pues los datos para construir el elemento dentro del tvariant, y en ese caso ya podríamos usar la función add. En el caso no queramos usar la función inPlace, podemos usar también la función set, que técnicamente hace lo mismo. La única diferencia es que set internamente llama a la función inPlace, que hasta cierto punto tiene más sentido llamar
la función inPlace directamente y después mandar a llamar items.add para añadir ese default item que nosotros estamos creando aquí. Entonces, esta es una de las tantas formas que tenemos para crear elementos para nuestro variant en este caso. Voy a usar la versión de inPlace. Vamos borrando el resto del código, pero como digo, podemos usar cualquiera de estas versiones. Depende en realidad de lo que vayamos a necesitar. Entonces, eso es por el lado de Weapon. Y ahora podemos hacer lo mismo, en este caso, para el caso de First Aid Kit. Que déjame separarlo. Porque First Aid Sprite, no, First Aid Kit. Perfecto. Déjame borrar. Creo que acá tiene ese nombre. Sí. First Aid Kit. Perfecto. Entonces, acá vamos a hacer un items. También punto inPlace, pasando del First Aid Kit. Perfecto, entonces ya con esto pues hemos añadido los diferentes, o bueno, podríamos añadir los diferentes elementos dentro de nuestro inventario. Perfecto, ahora quiero poder recorrer y mostrar las diferentes funciones de cada uno de los elementos dentro de mi sistema de inventario. Así que aquí vamos a hacer un bucle for, en este caso, for auto item en items y visit. Interesante lo que me está proponiendo y de hecho eso es lo que vamos a hacer. Yo ya tengo aquí cada uno de los ítems, pero recordemos, y de hecho aquí me lo está mostrando, el tipo me está diciendo que esto es... bueno, no puedo revisarlo ahí, pero bien, me está diciendo que esto es un T-Variant que está especializado en Weapon o en First Aid Kit, y es una referencia hacia ese elemento. Entonces, lo que yo tengo es un variant. Para poder, en este caso, revisar cada uno de los elementos dentro del variant, podemos hacerlo en realidad de dos formas. Son dos formas que normalmente se suelen usar. A través de una función interna que posee variant, la versión de variant de Unreal, llamada get. Item.get o try.get en este caso. Que, bueno, en la función try.get lo que él hace es devolverme un puntero si el elemento que yo le digo está contenido, o me devuelve un null pointer que sería la versión más segura de usar en lugar de get, porque get lo que me devuelve es directamente una referencia hacia ese elemento. Si yo le pregunto si eso contiene un elemento y no tiene ese elemento, me va a dar una referencia inválida, podríamos decirle, el cual si la uso me va a generar un hermoso comportamiento no definido. Así que en este caso es mucho más seguro utilizar la función try.get, porque si el elemento no está contenido, me devuelve un null pointer, el cual voy a tener que comprobarlo. Porque al ser un puntero, él aquí me está diciendo, mira, puede darse el caso que el puntero sea null pointer, por lo tanto, tienes que comprobarlo. Entonces, esta es una plantilla de función, así que por lo tanto aquí yo le tengo que preguntar, bueno, intenta obtenerme del primer elemento el arma, fweapon. Esto, como digo, me va a devolver un puntero hacia un fweapon. Si él tiene un fweapon, esto es un puntero, tengo que comprobarlo, y esto podría guardarme en este caso el puntero, o debería guardarme el puntero, tiene sentido que lo haga. Cons auto weapon, por ejemplo, igual a lo que me devuelva try.get. Espérate, esto déjame treparlo ahí, perfecto. Entonces, si tú tienes un arma, pues entonces weapon equip. Si tienes un arma, intenta equiparlo. Si no tienes un arma, por ejemplo, puedo hacer un else if y preguntar, bueno, intenta obtenerme entonces un kit de primeros auxilios. Si tú lo tienes, pues intenta usar ese kit de primeros auxilios. Esta sería una de las formas en la cual nosotros podríamos obtener el elemento que está dentro de ese variant. Variant podríamos verlo como una especie de contenedor que puede contener o un arma, o un kit de primeros auxilios, o una munición, o una llave, etcétera, lo que nosotros necesitemos. Esta es una forma en la cual podemos hacerla. Si nosotros conocemos y estamos súper seguros que ese elemento es el que está contenido dentro de ese variant, es mucho más práctico usar directamente get. Incluso está mucho más eficiente. Pero en el caso nosotros no sepamos
no sepamos qué elemento está contenido y no queremos hacer esto de aquí, porque dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros tengamos, pues voy a tener que hacer una escalera de if, else hasta encontrar el elemento que necesito, lo cual esto puede ser feo hasta cierto punto y algunos programadores te pueden pegar una puteada de las buenas, los puristas más que nada, te pueden pegar una puteada de la buena, entonces esto como que no es muy práctico. Entonces, si yo desconozco los elementos, entonces, ¿qué podríamos usar que sea más práctico y que no me puteen tanto? Pues en este caso la función visit. Unreal nos da dos versiones de visit, una para tuplas y en este caso una para variance. Dentro de este visit, el primer parámetro que tengo que pasarle es algo que sea llamable. Algo que sea llamable son funciones, expresiones lambda o en este caso los functor object que nosotros tenemos dentro de C++. En este caso voy a hacer uso de los functor porque hasta cierto punto es lo más recomendado. Bueno, no tanto como lo más recomendado, sino que es lo más sencillo de aplicar. Podría usar expresiones lambda, pero para poder usar expresiones lambda tendría que usar un idiom de las lambda que si no me lo recuerdo se llamaba overload lambdas o alguna cosa así. Ahorita no me recuerdo, que es medio complicado aplicarlo. Es bastante complicado, mejor dicho, aplicarlo y bastante confuso o usar una expresión lambda genérica. Pero para yo poder usar una expresión lambda genérica, en ese caso yo sí necesitaría que esta función, la use y la quit, sean una. O se llamen ambas quit o se llamen ambas use para poder usar esa expresión lambda genérica. Porque si no, eso me va a originar un problema al momento de compilar. Entonces, como mis dos ítems, en este caso, tienen funciones diferentes, lo mejor es usar un functor object. Entonces, vamos a crear ese functor object. Y para crear un functor, nosotros vamos a declarar aquí dentro de la función un struct. ¿Cuál va a ser ese nombre del struct? Visit no puede ser porque visit ya es un nombre que está reservado. Y en este caso lo voy a llamar use items, por ejemplo. Y voy a aceptar en este caso la recomendación que el señor Copilot me está dando. Un functor object es aquel clase que tiene entre sus funciones una sobrecarga, por lo menos una sobrecarga del operador paréntesis. Este operador paréntesis es lo que transforma a este tipo bueno, los objetos resultantes los transforma como objetos llamables. Eso es un callable object, es lo que se conoce en C++, porque tiene sobrecargado este operador. Este operador pues puede devolver void, puede devolver bool, puede devolver int, puede devolver lo que sea. Lo importante es que esté sobrecargado este operador. Y en este caso, entre ya los paréntesis de ya la función en sí que vamos a generar en este caso, tiene que usar pues cada uno de los tipos de los ítems que yo vaya a tener. Entonces aquí tengo que crear una versión para fweapon y tengo que crear otra versión para first aid kit. Dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros vayamos a tener, voy a tener que declarar pues esa X cantidad de operador. Bueno, voy a tener que sobrecargar esa cantidad de veces el operador paréntesis. Esto es negativo, la verdad, y esto sí es obligatorio. Aquí, por ejemplo, yo no puedo, sabes que como yo solamente voy a usar armas, pues no voy a usar esta de aquí. Entonces, forzosamente tienen que estar sobrecargadas ambas versiones, a pesar de que si el primer elemento siempre es un arma y nunca es un spray de primeros auxilios, probablemente esto sí pueda funcionar si lo quito. Pero en mi caso sí tengo ambos elementos, por lo tanto, tengo que sobrecargar esa cantidad de veces este operador paréntesis. Y entonces dentro de esto de aquí lo que voy a hacer es llamar a la función equip de weapon y acá voy a llamar a la función use del spray de primeros auxilios. Y entonces aquí a la función visit pues tengo que pasarle pues un objeto que sea de este tipo. Por lo tanto, puedo usar use items y lo que puedo hacer es pasarle un objeto temporal. Y como segundo parámetro, en este caso pues tengo que pasarle en este caso pues el variant, que el variant es item, que es el que se está creando por cada elemento dentro del array, del t-array que yo tengo. Ahora, esto como es una sola expresión, esto lo puedo dejar sin los paréntesis, sin las llaves, perdón. Y perfecto, así es como yo puedo, en este caso, hacer un recorrido
y ejecutar la función correspondiente para cada uno de los variants que se encuentran contenidos dentro de mi TArray. Podemos hacerlo con get si nosotros estamos seguros del tipo, y si no estamos seguros del tipo, en este caso pues podemos usar tranquilamente la función visit para variants. Perfecto. Esto sería creo que todo lo que voy a necesitar de momento, así que con esto pues compilamos. Perfecto, empiezo con la compilación. Y bueno, pues los veo cuando la compilación haya terminado o haya tenido algún error. Muy bien, gente, tenemos un error de compilación que en este caso se está dando en esta línea de aquí. Me dice tvariant, el constructor, esto es el constructor de tvariant, que me está diciendo que no, me está diciendo que la sobrecarga de la función, o sea que no existe una sobrecarga de la función que pueda convertir todos los argument types, o sea, todos los argumentos que yo le estoy pasando. Me está diciendo que se está dando en array.h y en la línea 2232. Si le damos doble clic, en este caso nos va a llevar donde se está dando el error. Y en este caso el error se está dando en la función inPlace, en este caso de array. Esto lo que me está diciendo es que al intentar llamar el constructor aquí no encuentra una sobrecarga que pueda usar. Si nosotros recordamos el constructor de tvariant, si nos vamos, ¿dónde está tvariant? Aquí donde puedo acceder, bueno, de acá puedo acceder. El constructor de tvariant, para poder usar el constructor, él tiene que forzosamente pasar este tag. Y ese tag no lo puede pasar a partir de la función inPlace de array. Por lo tanto, no podemos usar este inPlace. Aquí vamos a tener que usar add. Y aquí tengo que pasarle un temporal. Por lo tanto, vamos copiando todo esto de aquí. Peguémoslo aquí. Y esto recordemos que tenemos que pasarle el tag. Y el tag era, ¿cuál era el tag? Es este de aquí, tinPlaceType, que está especializado en este caso en fweapon, y tengo que generar un temporal. Perfecto, entonces esto mismo vamos copiando acá. En este caso el tipo no es weapon, es First Aid Kit, y el tipo no es fweapon, es First Aid Kit. Perfecto, entonces vamos compilando de vuelta y vamos a ver el resultado. Muy bien, gente, la compilación fue exitosa. Por lo tanto, vamos ahora a trabajar sobre la parte de Blueprint, que tampoco es demasiado lo que hay que hacer, porque en este caso vamos a tener que crear una clase derivada en este caso, de nuestro Simple Actor para poder testear las cosas. Perfecto, aquí tenemos Simple Actor, BP, Simple Actor. Perfecto, entonces vamos a llamar el código correspondiente, que esperemos hasta que abra el Blueprint. Perfecto, vamos esto poniéndolo acá. Y acá en el Event Graph lo que voy a hacer al inicio del juego, sí podría aprovechar el de gameplay para en este caso pues añadir los dos elementos al inventario. Entonces aquí voy a buscar add weapon, perfecto. Y aquí tengo que decirle pues qué arma es la que quiero añadir. Entonces vamos a crear dos variables de ese tipo. Voy a crear una pistola que va a usar como tipo weapon, la estructura. Perfecto, aquí yo puedo setearle el nombre, el damage y el rango. Ah, chacara, terminé dejando esa información que no me servía, pero bueno. Y lo siguiente en este caso pues sería crear el First Aid Kit, que va a usar First Aid Kit. Perfecto, al cual pues le seteo pues cuánta valor va a curar, que de momento pues esta información da completamente igual. Entonces vamos arrastrando el objeto que acabamos de crear y este es el que se va a usar para guardarse dentro del sistema de inventario. Y vamos a hacer lo mismo con add First Aid Kit. Perfecto, y lo que voy a hacer es añadir este elemento aquí. Esto acá.
Y esto también pongámoslo ahí. Perfecto. Y vamos a hacer que después de un tiempo vamos a setear un timer. Set timer by event. Después de unos 10 segundos, que haga loop cada 10 segundos, sí, me da igual. Esto valor me da igual y el evento que en este caso tiene que ejecutar pues un custom event. Use all items, lo voy a llamar. Ay no, pero esto me puede confundir con el que ya tengo, porque si no mal lo recuerdo, la función acá también se llamaba use all items. Entonces esto vamos a llamarlo de otra forma. Vamos a llamarlo simplemente callback, porque esto es un callback, lo que se suele conocer en C++. Entonces ahora sí, use all items, que pertenece a simple actor, y entonces lo que va a hacer es recorrer cada uno de los elementos. Perfecto. Un blueprint bastante sencillito. Entonces lo puedo hacer trepar ahí. Y guardamos. Que deja de decirle que cuando la compilación sea exitosa guarde. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es aquí. Vamos a añadir el nuevo elemento. Vamos borrando el log. Cuando se crean los elementos era de haber por lo menos puesto un log. Pero bueno, no importa. Así que vamos a darle play y vamos a ver en este caso el resultado. Perfecto, ahí ya los elementos se tuvieron que haber creado. Sí, ahí podemos ver la cámara. Y después de unos 10 segundos se imprimen en este caso pues ambos elementos que deberían estar dentro de mi sistema de inventario. Y como podemos ver, esto funciona bastante bien. No tenemos por lo menos comportamiento no definido aquí dentro de Unreal y no tenemos crashes por lo menos aquí dentro de Unreal. Así que como podemos ver, esto está funcionando bastante bien. Déjame ver si el motor por lo menos se cierra de forma correcta. Es importante si esperar para evitar ciertos problemas porque pueden haber código que nosotros hemos metido dentro de nuestro proyecto que se tiene que ir destruyendo conforme el motor se va cerrando. Entonces eso nos puede ayudar a ver si hay algo que está sucediendo mal por lo menos al momento de la destrucción. Y bien, como podemos ver, esto funciona muy bien y esta es una de las tantas formas que tenemos, hay muchas formas adicionales de poder tener un comportamiento similar a esto. Tenemos un sistema de inventario sin usar herencia. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? Porque como podemos ver, no es sencillo de aplicar. Tenemos que construir de esta forma los objetos, tenemos que visitar cada uno de los elementos de mi sistema de inventario, bueno, o cada uno de los posibles elementos dentro de mi sistema de inventario, o tengo que usar try get si yo estoy seguro de que el elemento es de ese tipo, los elementos son de ese tipo. O sea, hay que tener cuidado en algunas cosas. Ahora, ¿vale la pena hacer esto? Pues la verdad sí. En términos de rendimiento tenemos una ganancia. De hecho, en la CppCon hay muchas charlas donde hablan sobre este uso de std Variant con la función visit que genera una ganancia de rendimiento. Entonces tenemos una ganancia, eso está comprobado, pero como podemos ver añadimos una capa más de dificultad sobre nuestro código. Entonces es algo que sí vale la pena, pero en realidad esto es algo que también depende mucho de su proyecto. Ahora, con esto no quiero decir que ya no deban usar la forma orientada a objetos. En realidad depende mucho del proyecto y qué tanto quieran variar hasta cierto punto el código que ustedes quieran hacer o qué tanto quieran experimentar con ciertas cosas. Actualmente yo ya no uso la versión orientada a objetos cuando se trata por lo menos de sistemas de inventario. Yo ya uso la versión con Variant. Me siento mucho más cómodo porque me he acostumbrado mucho a trabajar con esta versión. Como digo, tiene ganancias en rendimiento, aunque añadimos una capa más de dificultad. Una capa de dificultad bastante grande, eso es importante en este caso. Aunque, como digo, estoy ganando rendimiento. Ahora, esto también depende de cada uno de ustedes y una cosa que hasta cierto punto va un poquito por fuera
de esto de aquí. Con esta versión incluso pueden llegar a sorprender a algún entrevistador que les esté haciendo una entrevista para obtener trabajo, porque esta es una forma que prácticamente o sea, se usa mucho. La gente que trabaja dentro de la industria utilizan bastante esta versión, aunque en términos educativos pues se enseña la versión orientada a objetos porque es mucho más fácil de consumir, es mucho más fácil de usar hasta cierto punto. Pero si tú llegas a usar esta versión en tu trabajo, puede ser que hasta te besen, te feliciten mucho o les sorprenda demasiado que estés usando esta versión de aquí. Como digo, podría sorprender a alguien. Entonces, sí tiene sus cositas y aparte, esto también nos ayuda a ver que hay orillas más allá de la programación orientada a objetos. Tengo entendido que esta es una versión muy usada en la programación funcional, porque en la programación funcional, hasta donde yo sé, y en este caso corríjame, herencia prácticamente no se usa. Es lo que tengo entendido en la programación funcional. Yo no conozco casi nada de la programación funcional, conozco muy poco, pero tengo entendido que en la programación funcional no se usa nada de este tema de herencia. Sí se usan estructuras, pero se usan así como estructuras estándar, estructuras libres que no conocen, que no derivan de nada, o sea, no tienen parentesco con ninguna otra clase en sí. Entonces, como digo, corríjame si estoy equivocado. Entonces, esta es la versión funcional para poder tener este comportamiento de inventario. Y bien, gente, en fin, esto sí sería ya todo por este video. Una cosa adicional, si llegaron hasta este punto del video, les agradezco un montón su apoyo. Se los agradezco muchísimo, gente, su apoyo sobre este canal y sobre mi persona en este caso. Y ahora sí, pues si les gustó el video, pues ya saben, pueden darme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar en este caso pues una serie, la de Entendiendo Unreal Engine con C++. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente puntico. Y en fin, gente, esto sería todo, así que los veo para un próximo video. Hasta pronto.